Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta vez vamos a hablar acerca de fórmula empírica y fórmula molecular. Hablar de fórmula empírica es decir, digamos, la mínima cantidad de átomos que puede tener un compuesto. O sea, es una fórmula, la fórmula mínima que puede existir para posteriormente desarrollar un compuesto. Y la fórmula molecular es la fórmula real del compuesto en cuestión. Es decir, podemos hablar del monóxido de carbono. Esta sería la fórmula empírica. Sí, pero ¿qué quiere decir fórmula molecular? Que el carbono puede tener 2 y el oxígeno también, o 4 y 4. Es decir, puede variar dependiendo de su peso molecular o de su masa molecular. Entonces, vamos a concentrarnos en algunos ejemplos. Van a ser 2 ejemplos para encontrar la fórmula empírica o mínima y la fórmula molecular. Bueno, este es un ejemplo en donde dice que para un análisis se encontró un compuesto orgánico que contiene el 40% de carbono, 6.71% de hidrógeno y 53.29% de oxígeno. Y nos dice su masa molar. Entonces nos están pidiendo la fórmula empírica y molecular. Para desarrollarlo, bueno, para más fácil o para visualizarlo mejor, hacemos una tabla, o yo hago una tabla en donde vamos a poner el elemento, es decir, los elementos que se encuentran en el problema, y su masa atómica. El porcentaje es el porcentaje que nos da el problema. Hay problemas que no nos los van a dar en porcentaje, hay problemas que los van a dar en gramos. Entonces, siempre y cuando la suma total que nos están dando sea 100 o 99.99, eso es lo que vamos a poner en la fila de porcentaje, o sea, ya sea el porcentaje o la masa en gramos, según el problema lo establezca o lo escriba. Entonces vamos a empezar. Los elementos son carbono, hidrógeno y oxígeno. La masa atómica la vemos en nuestra tabla periódica. Entonces el carbono es 12.011. El hidrógeno es 1.0079. Vamos a escribir aquí todos los decimales. .0079. Y el del oxígeno es 15.999. ¿Correcto? Entonces, una vez que ya escribimos la masa atómica de los elementos que nos dice el problema, entonces proseguimos con el llenado de la tabla, y nuestra siguiente columna es el porcentaje. Lo que yo les estaba comentando, que es el porcentaje que se encontró del análisis, que si nosotros igual sumamos, pues da casi si no el 100, casi da el 99%. Entonces, muchos problemas les van a mencionar que en lugar del porcentaje va a decir que son gramos o kilogramos, pero se pone o el porcentaje o la masa en gramos. En este caso nos dan porcentaje, entonces el del carbono es 40, el del hidrógeno son 6.71 y el del oxígeno son 53.29. Entonces hasta aquí pues en realidad es un poco sencillo. Entonces ahora seguimos. Vamos a hacer una división. ¿Sí? Esta división va a ser el número de mol, que va a ser n. ¿Sí? Esta división ya nos va a estar dando el número de átomos o de moléculas más o menos que va a venir en nuestra fórmula. Entonces, para sacar este número vamos a dividir el porcentaje o la masa, dependiendo del problema. Esto ya depende del problema, pero la mayoría de los problemas lo dan en porcentaje, y lo vamos a dividir entre la masa atómica, es decir, esta columna entre esta columna, y vamos a poner el resultado de cada elemento, ¿correcto? O sea, de cada uno. Es decir, el del carbono sería 40 entre 12.011, y entonces es 3.302. Vamos a poner 4 decimales. Luego el del hidrógeno
es 1.0079, perdón, es porcentaje entre masa, entonces es 6.71 entre 1.0079 y aquí es 6.6574 y el del oxígeno son 53.29 entre 15.999. Eso nos da 3.3308. ¿Correcto? Espero que hasta aquí vayamos bien. Lo único que hicimos fue dividir la columna del porcentaje entre masa. ¿Sí? Porcentaje entre masa, justo como lo dice ahí arriba. ¿Sí? Vamos, es división, porcentaje entre masa. Ahora vamos a ver la siguiente columna que dice relación. Esta relación en realidad es muy sencilla, solo que sí debemos de poner atención. Esta relación quiere decir que vamos a dividir de todos los números que nos salgan en la columna anterior, ¿sí? la de la división. Vamos a seleccionar el más pequeño, el número más pequeño. En este caso es el del carbono. Este vendría siendo el número más pequeño. Entonces, una vez que ya visualicé cuál es mi número más pequeño, lo que voy a hacer es dividir. Voy a dividir todos los números que salieron entre el más pequeño, o sea, entre este. Es decir, va a ser 3 puntos, o sea, el mismo número entre el mismo, porque es el más pequeño. 6.6574 entre el más pequeño, que es 3.3302. Y 3.3308 entre el más pequeño, que es 3.3302. ¿Correcto? Y aquí nada más vamos a escribir dos decimales. Ya cuando tengamos esta relación, nomás escribimos dos decimales. Entonces aquí lo que hicimos fue dividir cada uno de estos entre el número más pequeño de estos. O sea, seleccionamos el más pequeño de estos que nos salieron aquí en la columna. Y cada uno vamos a dividirlo entre ese, ¿sí? O sea, es decir que uno va a ser divisible entre el mismo. En este caso, si yo divido lo mismo, me va a quedar 1. 3.3302 entre 3.3302 es 1. Entonces aquí va a ser 1. 6.6574 entre 3.3302, aquí es 1.99, como les decía, aquí solamente lo vamos a dejar en dos decimales. Y la última es 3.3308 entre 3.3302, 1.00. ¿Ok? En este caso, esta columna del por 2, por eso la puse entre paréntesis, porque no muchas veces va a ser necesaria, ¿sí? ¿Cuándo vamos a multiplicar por 2? Cuando no podamos redondear, o sea, cuando el resultado de esta relación sea o mayor al 0 o menor al punto, o sea, o mayor al punto 00 como en este caso, o menor al punto 99 como en este caso, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo puedo redondear, o sea, aquí es 1, aquí yo puedo redondear a 2 y aquí pues es un 1, ¿sí? Como este salió 1.99, se redondea a 2 fácilmente y aquí salió 1.00, pues es un 1. Entonces, cuando yo pueda redondear así de fácil, vamos a llamarlo, no tengo que multiplicar por 2, no es necesario multiplicar por 2. Ya me quedan así. Y entonces estos números de aquí van a venir siendo los subíndices. ¿A qué le vamos a llamar subíndices? Al número que le ponemos en la fórmula. En este caso, de carbono es 1. El 1 no se escribe, recordemos que el 1 no se escribe. Entonces es carbono. De hidrógeno van a ser 2. Y el oxígeno también es 1, que no se escribe. ¿Correcto? Entonces, aquí nada más lo único que tienen que observar es esta parte del por 2. No siempre se multiplica por 2, únicamente cuando nos
no es obvia la que se pueda redondear. Si nosotros vemos que no es obvio que se pueda redondear, entonces sí multiplicamos por 2 hasta que ya podamos redondear. ¿Sí? O sea, este por 2 puede ser no utilizable o lo podemos usar varias veces. Entonces por eso lo puse entre paréntesis. En este caso, como era 1.99, pues era muy obvio su redondeo a 2. Entonces es por eso que se queda en 2. Ahorita vamos a ver otro ejemplo. Entonces la fórmula empírica va a venir siendo esta. Pero también me piden la fórmula molecular. ¿Cómo voy a sacar yo la fórmula molecular? Entonces primero tengo que saber mi peso molecular de la fórmula empírica. ¿Sí? Ya sabemos cómo sacar el peso molecular. Vamos a sumar los pesos atómicos de todos los elementos que componen al compuesto. Entonces es el carbono, que es 12.011, el hidrógeno, que es 1.0079, pero en este caso hay 2 hidrógenos, entonces es por 2, y el oxígeno, que es 15.999. Entonces el hidrógeno dijimos que son 2, entonces el hidrógeno va a ser 2.0158. Y la suma de todo es 12.011 más 2.0158 más los 15.999, 30.0258. Este es mi peso molecular o mi masa molar o mi peso atómico total de mi fórmula empírica. ¿Cómo saco la fórmula molecular? Voy a dividir la masa molar del compuesto total entre la masa molar de mi fórmula empírica, ¿sí? De mi compuesto empírico. Masa molar del compuesto en cuestión, del compuesto que yo tengo que conocer, entre la masa molar de mi fórmula empírica. Entonces va a ser 182 entre los 30.0258. Y este me va a dar un número que tengo que redondear también. 182 entre 30.0. En este caso sí los redondeos sí son necesarios. Aquí únicamente vamos a utilizar un decimal, entonces pues es un 6, ¿no? Y el número que nos salió tiene que ser un número entero, por eso vamos a tener que redondear aquí. ¿Sí? Este redondeo se hace si el primer decimal es menor a 5, se deja así el número. O sea, si fuera 6.4, lo dejaríamos de todas maneras en 6, o 6.36. Pero si es mayor, si es mayor o igual a 5, se subiría el siguiente número consecutivo, es decir, si fuera 6.5 subiría 7. Más o menos como son sus calificaciones aprobatorias. En este caso, para encontrar este número, para saber la fórmula molecular, ¿de acuerdo? No como este, en este no. O sea, si aquí hubiera sido 1.5, no se redondea a 2, tendríamos que multiplicar. ¿Sí? O sea, nada más este redondeo normal que todos sabemos se utiliza aquí. Acá no. Solo en la parte para la fórmula molecular. Entonces, una vez que tenemos este número, vamos a multiplicar los subíndices de la fórmula empírica por ese número que nos salió. ¿Sí? Entonces, si hay un carbono, 1 por 6, ahora va a haber 6. Si hay 2 hidrógenos por 6, van a ser 12. Y si hay un oxígeno, va a ser 6. Y entonces esa va a ser mi fórmula molecular. ¿De acuerdo? Vamos con otro ejemplo. ¿Sí? Aquí ya nos está hablando de la aspirina, ¿de acuerdo? Y nos está diciendo cuál es su masa molar. Y nos dice cuánto porcentaje contiene de cada elemento que lo compone. Carbono, lo ponemos aquí, hidrógeno y oxígeno. Y nos piden calcular la fórmula molecular.
para saber la fórmula molecular primero debemos de saber la empírica, ¿de acuerdo? Entonces vamos a la tabla nuevamente. Pongo mis elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno. La masa atómica, que ya lo vimos en la tabla periódica, 12.011 del carbono, del hidrógeno 1.0079 y del oxígeno 15.999. El porcentaje que me da el problema, 60 de carbono, 4.48 de hidrógeno, 35.5 de oxígeno. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer la división, ¿sí? O sea, recuerden, aquí estamos sacando los mol. 60 entre 12.011. Aquí nos redondeamos, ponemos 4 decimales. 4.48 entre 1.0079. 4.4448 y 35.5 entre 15.99, 2.2188. Las relaciones, ¿cuál es mi número más pequeño? Es este, el del oxígeno, el 2.2188. Entonces voy a dividir cada número entre el más pequeño, ¿sí? Cada número entre el más pequeño, inclusive el más pequeño lo voy a dividir pues entre sí mismo, ¿no? Ya sabemos que cosas que se dividen igual me da 1. Entonces el siguiente es 4.9954 entre 2.2188. Aquí 2 decimales, 2.25 y el siguiente 4.4448 entre 2.2188, 2.00. Ahora aquí es justo lo que les decía, este no es obvia su redondeo, el 2.25, ¿sí? Aquí no es obvio este redondeo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A multiplicar por 2. ¿Sí? Aquí sí multiplicamos por 2. Pero el por 2, si yo tengo que multiplicar por 2 un número, lo tengo que hacer en todos. Recuerden que en esta parte de tanto en las reacciones químicas como en esta parte de la química, lo que le hagamos a uno, se lo tenemos que hacer a todos. Entonces 2.25 por 2 es 4.5. 2 por 2 es 4 y 1 por 2 son 2. Nuevamente sigo teniendo mi 4.5, que todavía es un número decimal. Para poder tener los subíndices necesito números enteros. Entonces, ¿qué hago? Nuevamente voy a multiplicar por 2, ¿sí? O sea, aquí ya multipliqué por 2 una vez y aquí vuelvo a multiplicar por 2. Entonces 4.5 por 2 da 9, 2 por 4, 8 y 2 por 2 son 4. Recuerden, si lo hacemos en 1, lo tenemos que hacer en todos los que tengamos, en todos, porque si no, lo hacemos mal. Entonces eso no se les vaya a olvidar, al multiplicar por 2 un número, cuando ya tengamos que hacerlo en 1, lo tenemos que hacer en todos. Entonces ya una vez que me salen números enteros, entonces ya puedo establecer mis subíndices. Estos subíndices son de mi fórmula empírica. Entonces el carbono serían 9, hidrógeno serían 8 y oxígeno serían 4. A mí me están pidiendo fórmula molecular. Entonces, para saber la fórmula molecular, yo necesito sacar primero la fórmula, el peso atómico total. Entonces son el carbono, que pesa 2.011 por 9 carbonos, el hidrógeno, que es 1.0079 por 8, y el oxígeno, que es 15.999 y son 4. ¿De acuerdo? Entonces hago mis multiplicaciones por 9, 1.0079 por 8
y 15.999 por 4. Y sumo todo. Acuérdense que el peso molecular o la masa molecular o el peso atómico del compuesto es la suma de todos. Pero entonces, ¿por qué aquí multiplicamos? Porque son los mismos, o sea, hay 8 hidrógenos y pues hay que multiplicar por el mismo. ¿Sí? Aquí ya sumamos porque ya son cosas diferentes. Entonces, 108.099 más 8.0632 más 63.996 me da un total de 180.1582 gramos por mol. Entonces habíamos dicho que para esto yo tengo que dividir mi masa molar, que me da el problema, 180.2 gramos por mol, entre la masa molar de mi fórmula empírica que yo tomé, que yo saqué. Y entonces esto me va a dar 180.2 entre 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dijimos que íbamos a hacer? Este número lo vamos a multiplicar por los subíndices de mi fórmula empírica. Entonces, al yo multiplicar por 1, pues entonces todo queda igual. Por lo tanto, mi fórmula molecular va a ser C9H8O4. ¿Sí? En este caso, pues fue la misma. No siempre resulta la misma, pero en este caso lo fue. Espero que haya quedado un poco más claro. Esto fue fórmula empírica y molecular.